Seguimos aquí en 7.3 Noticias, muchas gracias por acompañarnos. Ya está aquí Carlos Fernández, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, analista político también. Hace algunos meses conversábamos, varios meses ya, conversábamos en campaña. Y bueno, hoy, muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias por la invitación. El tema es distinto y creo que involucra, en ese momento hablábamos de la segunda vuelta, ¿no?, electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Hoy ya como mandatario Kuczynski aparece de alguna manera en el tapete, ¿no? Y se empieza a cuestionar el hecho de haber sido, o cuando fue ministro de Alejandro Toledo, y se inicia una investigación, ¿no?, que han considerado en el gobierno que ha sido poco seria, el tema de la Procuraduría. ¿Cómo toma este tema, lo que está ocurriendo en la lucha anticorrupción, y a raíz de, obviamente, el caso sonadísimo que es el de Odebrecht, ¿no? Mira, estamos en el Perú entrando en una etapa complicada, donde existen diversos enfoques frente a la lucha anticorrupción. Lo que yo creo que van a tener que hacer los fiscales y los jueces y también los periodistas es tener mucho cuidado a la hora de hablar sobre personas que puede ser que no estén involucradas en estos asuntos, ¿no? Yo creo que en todos los gobiernos hay gente corrupta y hay gente que no lo es. Y parte del trabajo de los fiscales, de los jueces y también del periodismo es tratar de diferenciar entre los que son corruptos y no son corruptos. Por ejemplo, en el gobierno de Toledo que tú estás mencionando, quizás una de las virtudes de que tuvo Toledo fue la de contar con muy buenos ministros, ¿no? Todos recordamos que cuando Toledo se iba al norte, a la playa Punta Sal, todo el mundo aplaudía. ¿Y por qué? Porque se quedaban los ministros gobernando y lo hacían mejor que cuando estaba Toledo. Pero cuando Toledo regresaba, estaba pues desinformado de lo que se estaba haciendo y metía la pata y creaba problemas, conflictos, enredaba las cosas. Es decir, el recuerdo que yo tengo es ese, ¿no? Que todo el mundo decía, ojalá que no regrese Punta Sal, que se quede ahí, porque mientras tanto los ministros están haciendo muy buena gestión. Y al gobierno de Toledo, en términos económicos, el Perú pues subió del 0 al 5% de crecimiento. Es decir, por otro lado, también hay que resaltar otra cosa. Hay que ver que Toledo, estas maniobras financieras y de corrupción que está haciendo, hasta donde yo percibo, la está haciendo con un grupo de israelitas, ¿no? Porque si tú te pones a ver con quién ha hecho todas estas movidas, las ha hecho primero con su suegra, le echó la culpa a su suegra. ¿Su suegra de qué nacionalidad es? Judía. Ahora, su esposa, ¿de qué nacionalidad es? Judía. Ahora resulta que su guardaespaldas también está metido en la colada. Había, ¿no? ¿De qué nacionalidad es? Y finalmente, Maiman también, el que le ha dado la plata... Claro, que se nacionalizó, entonces, ¿no? Todos son judíos. Es decir, hay una red, digamos, judía, que también se extiende a los Estados Unidos, donde está él ahora alojado, digamos, donde hay, como tú sabes, grandes fortunas. Ahora, lo que ha salido el presidente Kuczynski, ¿usted considera que Toledo es una estrategia también? O sea, si me voy, te vas conmigo. ¿En qué sentido? Porque, por eso, pues, el expresidente Toledo está acusando desde Estados Unidos que hay una persecución. Bueno, es lo que, ¿no?, es lo que tiene que decir, digamos. Por es eso su defensa, digo, digamos, ¿no? Y ahora, coincidentemente, la Procuraduría está solicitando investigar al presidente Kuczynski. Bueno, eso es la Procuraduría... Guarda una relación, este es un cargamontón. En cuanto a lo de la Procuraduría, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a hablar de la Procuraduría, sí, porque no es la primera vez que se cuestiona la labor de los procuradores, que son defensores del Estado. Como ellos mismos dicen, nosotros no defendemos al gobierno, defendemos al Estado. Ya en el gobierno de Antumala, primero con el ministro de Justicia Figalo, ¿no?, que es Jenny Vilcatoma, cuando procuradora, que propuso investigarlo, y luego con el ministro Adrián Sen, que aparentemente quiso callar a los procuradores, que no declaren públicamente sobre los casos. Ahora está pasando algo similar, ¿no? Ha salido, o se va a publicar, la ministra Marisol Pérez Tello ha señalado que se va a publicar una especie de manual de comportamiento o algo así.
de qué manera se debe manejar este aspecto de los procuradores y qué tan, digamos, correcto es lo que señala Marisol Pérez Tello, que hay que saber bien cómo se investiga y cómo se propone también una indagación cuando se trata de un funcionario de este rango como el presidente de la República o su vicepresidente también, ¿no? Martín Vizcarra. ¿Cómo abordamos el tema de los procuradores, que ya no es la primera vez que nos está generando de alguna manera esta inestabilidad, ¿no? Sí, en el caso de Jenny Vilcatoma que mencionas, a la larga nos hemos dado cuenta que pareciera que uno de sus objetivos más importantes fue el de utilizar ese caso para lanzarse a la política, a la carrera política. Una plataforma, un trampolín. Claro, cosa que hizo efectivamente, o sea, se ha comprobado esa sospecha que muchos teníamos, digamos, que estaba usando crear un escándalo en torno a un tema delicado en ese momento para salir a la palestra, salir a los medios, ¿no? Hacerse conocida y luego entrar al mercado político para ver quién le ofrecía entrar en sus listas. Y así fue, ¿no? Entonces, teniendo eso como antecedente, hay que tener cuidado, ¿no? Yo no digo que los procuradores no deben acusar cuando deban acusar, cuando hay pruebas realmente contundentes, en especial cuando se trata del máximo dignatario de la nación o ministros de Estado. Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que tener las pruebas muy firmes y luego acusar. Para iniciarla, para que se pueda iniciar. Y si hay que meterlo preso, pues se le mete preso, ¿no? Yo creo que así debe ser. Pero por otro lado, como vemos, existe también la política. No podemos decir que todos los procuradores son unos angelitos y que todos actúan de buena fe, ¿no? Bueno, el caso de Vizcarra, ese caso yo sí no lo entiendo, ¿no? Amado Benco, el procurador, también ha presentado la denuncia ante la Fiscalía por el caso de Chinchero, pero es por colusión, ¿no? O sea, uno no puede denunciar colusión si no tiene una prueba contundente, ¿no? Así es. Un contrato además que, por cierto, se firmó en el gobierno pasado. Yo creo que esto es sospechoso, ¿no? O sea, igual que el caso de Jenny Vilcatoma, digamos, la cosa no se ve transparente, ¿no? Hay digamos, cosas muy sospechosas, hay un juego político realmente feo en nuestro país hoy día porque están tirándose barro unos a otros y desgraciadamente muchas veces los fiscales o los jueces o los procuradores forman parte de este tinglado político que mueve piezas, mueve personajes a favor o en contra. Yo espero que estas cosas con el transcurso de los días se vaya aclarando, que las cosas se vayan ordenando y que los procuradores que han hecho este tipo de digamos, denuncias pues tengan las pruebas suficientes y si no las tienen, pues que paguen las consecuencias también. Porque a la gente no se le puede ofender y poner su reputación en cuestión si no se tienen pruebas, porque si no se está jugando con el honor de las personas. Así que yo creo que en los próximos días y semanas esto se va a ir clarificando y si hay que denunciar y meter preso a quien sea, hay que hacerlo. Ahora, bueno, que tenemos un filtro, creo yo que hoy coincide la opinión pública en respetar el trabajo del Ministerio Público, ¿no? La Procuraduría a través del Ministerio Público es que pide o solicita las denuncias, ¿no? Entiendo yo que el Ministerio Público está actuando bien hasta ahora, por lo que se ve, el rol del fiscal Pablo Sánchez es correcto, ¿no? Sí, yo creo que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial están ante un reto enorme, realmente es un reto histórico. Yo creo que después de la primera oleada anticorrupción que impulsó Paniagua, que tuvo a José Ugaz, digamos, como el jefe, el procurador ad hoc, jefe de ese equipo de personas, como 34 personas que investigaron 200 casos judiciales con 1.500 implicados aproximadamente. Fue una investigación, se armó un equipo, se desarrolló una metodología exitosa que logró meter presas, caramba, a expresidentes, a asesores de presidentes, a generales. Es decir, fue una investigación exitosa que culminó en muchos casos apresando a los delincuentes. Ahora estamos en una segunda oleada anticorrupción que este gobierno tiene la obligación de impulsar, como lo hizo Paniagua en su momento, y también los jueces y fiscales tienen la obligación de dar la talla del momento histórico en que estamos, donde va a haber que juzgar a personas de mucho peso, ya sea
expolíticos, empresarios, altos empresarios, gente incluso del mismo Estado, probablemente también del Poder Judicial, de repente también de la Fiscalía de la Nación. Es decir, estamos en un momento... Estudios de abogados, donde los fiscales y los jueces van a tener que demostrarle al Perú que no son personas corruptas y que están preparadas profesionalmente. Pero ellos hay que darle también presupuesto, ¿no? Sí, me da la impresión que les están dando cada vez más presupuesto. Cada vez más. Sí, sí, incluso. Pero hay un déficit ahí tremendo, ¿ah? Sí. En el Ministerio Público se necesita mucho dinero. Me da la impresión que se lo están dando y me da la impresión que ya están contratando gente, ¿no? El otro día me hablaba un ex procurador justamente que habían contratado como 30 personas. Es decir, ya se está aparentemente armando equipo, ¿no? Claro. Ahora, la lucha contra la corrupción, como todos sabemos, no solamente es del Ejecutivo, no solamente es del Poder Judicial o de la Fiscalía de la Nación. La sociedad civil tiene que entrar a la cancha y presionar y respaldar la labor de los fiscales y los jueces. O sea, los fiscales y los jueces hasta ahora cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Esta última marcha que ha habido contra la corrupción, yo creo que hay que verla como un apoyo, ¿no? Como un respaldo para que los jueces y fiscales sientan que la ciudadanía los está apoyando, que lo que quiere el periodismo, los medios, la ciudadanía, algunos partidos políticos, es que la gente corrupta vaya a la cárcel. Y eso está en manos de los fiscales y los jueces y tienen a la mayoría del país a su favor. Si no lo hacen, la cosa se va a voltear. Ahora, el gran problema es que está en juego el sistema, ¿no? Porque acá están metidos, podrían estar metidos todos. O sea, muchos de los partidos políticos, los que han sido gobierno, los que han sido candidatos, el actual régimen, que con esta denuncia que no tiene, todavía no le vemos ningún criterio, pero está en peligro el sistema, ¿no? En Brasil, imagínense, ha caído 70 funcionarios, ¿no? Sí, o sea, es como que hay que reinventar ahí la república. Mira, y lo que tú dices es cierto desde un punto de vista... refundarla. Político, ¿no? Estamos en una etapa, me parece, de transición, ¿no? Donde estamos pasando a una etapa donde los actores políticos van a ser otros, probablemente, ¿no? Ya están desapareciendo una serie de partidos, ya desapareció, por ejemplo, Perú Posible, Toledo ya no existe, claro. El Partido Nacionalista prácticamente ya no existe, el Partido Aprista, acaban de denunciar a Alan García y a Cornejo, y se supone que Cornejo era la renovación del APRA, imagínate, está con un pie en la cárcel, entonces el Partido Aprista también, digamos, está en un momento muy difícil. El PPC también prácticamente ha desaparecido. No por estos temas, pero sí. No por otras razones, ¿no? Entonces vemos que los partidos tradicionales, digamos, están o desaparecidos o en proceso de extinción. Entonces se está creando un vacío político que va a tener que ser llenado por otras fuerzas políticas. ¿Y cuáles son esas otras fuerzas políticas que no están metidas con la corrupción de Odebrecht y todo esto que estamos viendo? A mí me da la impresión que hay algunas fuerzas políticas, no muchas, podrán salir en el camino otras, podrán crearse, pero por el momento tenemos, yo creo, este movimiento que se está gestando del Partido Morado de Julio Guzmán, que no está vinculado a ninguno de estos casos de corrupción. Por lo pronto. Por lo pronto, no ha tenido ejercicio, digamos, político, administrativo en estas áreas, así que no creo que le llegue. Entonces ahí tienes tú un nuevo partido que esperemos se inscriba pronto y que llene parte del espacio político. Se necesita un liderazgo ahí. Yo creo que sí. Luego tienes el Frente Amplio, que de cierta manera tampoco es un grupo de personas corruptas. Que bueno, el Congreso se ha dividido, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Verónica Mendoza. Están surgiendo pues Nuevo Perú, claro. Están un forcejeo. La izquierda unida solamente con Barrantes, ¿no? Y con el nombre, porque ahí nunca más, ¿no? Ojo que la derecha tampoco está unida, ¿eh? La derecha se presenta dividido en 5 y nadie dice nada, ¿no? Bueno, entonces, lo de Mendoza también está pendiente, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde llega su cercanía con son cosas menores junto a lo que estamos hablando, incluso ¿no? Entonces, el Frente Amplio muestra, digamos, una mayoría, digamos, de gente nueva, hay mucha gente joven, emergente, ¿no? Que yo creo que puede ser también un espacio político nuevo, claro. Digamos, que resuelvan pues sus problemas en el camino. Acuña también, digamos, contra Acuña no ha salido nada todavía.
Bueno, pero Acuña pues es una persona ya con muchos años, ya en la brega, tiene... Bueno, también ha sido autoridad regional, tiene ¿no? muchas Y local, acusaciones de todo sí. tipo. Bueno, tiene Alberto Acuña. Borea anuncia, está recolectando firmas, ¿eh? El otro partido es Acción Popular. Así es un partido chico, digamos, Alfredo Barnechea le ha insuflado un poco de Claro, vitalidad. de vida, le ha dado un poco de vida. Y también es un partido que no está metido en la corrupción. O sea, nadie puede decir que Barnechea está metido en la corrupción o que su partido está metido en la corrupción. Entonces tienes por lo menos ahí 3 partidos o movimientos de gente que aparece nueva, digamos, ¿no? que yo creo que van a empezar a llenar y tienen que llenar ese espacio político. Yo quiero terminar, algunos de ellos sí están representados en el Parlamento Nacional. En el Congreso están pidiéndole reiteradamente al Ministerio Público información, ¿no? Para que se complemente, entiendo yo, con la Comisión Lavallato. ¿Hasta qué punto y qué responsabilidad tiene el Congreso también de emprender una lucha anticorrupción? ¿Y de qué manera? Mira, el Congreso de la República tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que los reflectores también de la ciudadanía y del periodismo están sobre el Congreso, porque ellos tienen que dar una serie de leyes contra la corrupción. Así como el Ejecutivo está montando un aparato anticorrupción para juzgar todos estos casos de Lavallato, de Yoldre, de Yoa, se están armando un equipo. Claro. El Congreso también tiene su función. Debería, pero estamos, uno de los problemas en los cuales se ha suscitado todo eso justamente es por la culpa del Congreso, ¿no? Así es. Pues el Congreso no ha sabido legislar en materia Así de es. partidos Hasta ahora políticos, el Congreso... el sistema electoral, por ejemplo, el financiamiento, ¿no? Así es. La plata está ahí, estas coimas han llegado porque hemos permitido que el financiamiento sea de esa manera, ¿no? Exacto. Hasta ahora el Congreso no está dando la talla. El Congreso no está dando Y las es juez y leyes parte. que necesitamos en la lucha contra la corrupción. Como tú bien mencionas, la ley de financiamiento de partidos políticos tiene que darse, porque la plata de estas grandes empresas, del narcotráfico, de la minería ilegal, de las mafias de la tala de árboles, todas esas mafias financian campañas políticas y ponen a su gente al Parlamento, que son los que se prestan a toda esta corrupción. La pregunta es por qué el Congreso no aprueba esa ley. Sí, sabemos la respuesta, ¿no? Segundo, la ley que prohíbe la prescripción de los juicios, es decir, que a los 10 años ya todos tus juicios mueren, esa ley hay un consenso nacional de que debería aprobarse. ¿Por qué el Congreso no aprueba la prescripción de los delitos? Ya sabemos la respuesta también. Bueno, pero yo creo que si el Congreso sigue así, la calle va a empezar a protestar, la sociedad civil. Una asamblea constituyente, ¿no? Es un derecho ciudadano. Y en lugar de estar colaborando para desarrollar el país, luchar contra la corrupción, generar condiciones para que haya más inversión, más empleo, que es la función del Congreso también, no lo están haciendo, ¿no? Están trabando, me parece hasta ahora, la lucha anticorrupción y no están creando la estabilidad política necesaria para que el Perú siga desarrollando. Bueno, la reflexión entonces, tarea de todos, ¿no? Yo creo que sí. No solamente del Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? En fin, la Policía, la Contraloría, sino también, bueno, el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Todos luchar y proteger este sistema, ¿no? Que es el sistema... Que es el único que tenemos. Y ese que tenemos, ¿no? Y sí. Mal que bien... Sí. Y hay que hacer las reformas al sistema que necesita, por supuesto, pero hacerlas de manera responsable, hechas, sin intereses, con consenso, ¿no? Con discusión, con transparencia. Gracias, doctor. Muy amable. Aquí. Carlos Fernández, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, analista político también, bueno, abordando todo este asunto, ¿no?, que está pasando con las procuradurías, las investigaciones que se están dando y, cómo no, el caso mayor, ¿no?, que es el de Odebrecht. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias, no se muevan.